Buenas noches. ¿Están con hambre todavía? Bienvenidos todos. Bueno, tengo el honor de presentar a nuestra queridísima Aurora, la doctora Aurora Bustamante, que viene directamente a presentarnos fuera de Panamá un tema muy importante en el mundo de cuidados intensivos y sobre todo nutrición en cuidados intensivos, que tanto interés muestran los residentes de medicina crítica sentados en la mesa de la esquina ya. Les leo algo muy breve sobre Aurora. Primero, es amiga de Panamá, así que eso pesa mucho, Aurora. Es médico, es máster en salud pública, tiene maestría internacional en nutrición y dietética, tiene maestría en nutrición genómica y de precisión, especialista clínica para Latinoamérica de nutrición clínica para la empresa Victus Megalab. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Bianca y a todos los colaboradores de Victus, a Anja, perdón, que Bianca, Anja, cambié el nombre. Yo soy experto cambiando nombres, no te preocupes. Por esta gentileza de brindarnos una cena para la asociación con tan distinguida profesora, ¿verdad? Aurora nos va a presentar el tema, nos va a presentar la pérdida muscular en el paciente crítico y debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Casualmente el doctor José da Silva está haciendo un trabajo sobre eso, el brasilero. Así que bienvenida Aurora y bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Buen provecho, disfruten la comida. Muy bien. Primero vamos a hablar un poco, entender por qué se presenta este síndrome. Y antes incluso de mencionar a qué se refiere, perdón, un segundo. Esa parte se me había olvidado. Discúlpenme a los chicos de Zoom. Ya, ¿verdad que sí? Estamos bien. Ya la tengo en full screen. Ok, perfecto. Entonces, vean, primero un poquito de historia. No estuviéramos hablando del síndrome de debilidad adquirido en la UCI, o sea, antes de hablar de todo lo negativo que vamos a hablar en las próximas láminas, vamos a hablar de lo positivo. Gracias a los avances de la ciencia, a los avances de la medicina, podemos estar hablando de esta patología el día de hoy. Voy a hablar de mi país, ¿verdad? Las estadísticas de mi país, pero hasta hace 25 o 30 años todavía el gran porcentaje de pacientes que tenían una enfermedad grave como un politraumatismo, un paciente quemado, un paciente infartado, ni siquiera llegaban a la emergencia, morían en las ambulancias que los trasladaban. Luego empezaron a sobrevivir más en la emergencia, pero todavía la mortalidad en la emergencia seguía siendo alta. Ya luego mejoró la atención y los pacientes sobrevivían llegando hasta la UCI. Entonces, gracias a toda la evolución en los antibióticos, entendimiento de la fisiopatología de lo que pasa en la enfermedad grave, es que podemos hablar de este síndrome, porque este síndrome se presenta principalmente en aquellas personas que tienen una estadía prolongada en UCI, más de 7 días, más de 10 días, y que es parte de lo que conocemos ahora como la enfermedad crónica del paciente crítico. Evolutivamente, ningún ser humano está hecho para sobrevivir a una sepsis, a una falla multiorgánica, a un trauma craneoencefálico, a un politraumatismo sin ayuda. Entonces, viendo el lado positivo, se presenta este síndrome gracias a cómo la medicina ha avanzado en hacer que estos pacientes sobrevivan. La pregunta que nos vamos a hacer hoy, más adelante vamos a presentar un artículo, es ¿qué queremos sacar de la UCI? ¿Verdaderos sobrevivientes de la UCI o queremos víctimas de la UCI? Sabemos entonces que la hospitalización prolongada, sobre todo si el paciente está colocado en un ventilador mecánico, que sabemos que está inmovilizado, suele estar sedado, usamos aminas vasoactivas y otros medicamentos, se asocia a una pérdida de masa muscular y esta pérdida de masa muscular vamos a ver que no se revierte y no se regresa a la etapa de base una vez que el paciente sale de UCI, inclusive pasado varios años. Entonces, la debilidad adquirida en la UCI es un síndrome patológico complejo, tiene muchísimos mecanismos que están involucrados, es toda una respuesta neuroinmunoendocrina que tiene que ver con esto, pero la característica principal es la pérdida de masa muscular. En este caso, más de un mecanismo puede afectar al paciente que esté en UCI para que se presente esta pérdida. Entonces vamos a ver un poquito, ustedes son más expertos que yo,
en enfermedad crítica, pero sí vamos a recordar algunas cositas importantes en el paciente crítico. A ver si puedes quitar el teléfono. Yo supongo que me siento como en la universidad antes. Entonces, una cuestión característica en el paciente crítico es el catabolismo. Sabemos que en este caso el paciente tiene un hipermetabolismo, tiene una respuesta metabólica que en la fase de estrés. Y recordemos rápidamente qué es metabolismo, simplemente cómo las células de nuestro cuerpo extraen energía. Y el metabolismo se divide en dos fases, ¿verdad? La fase anabólica y la catabólica. La anabólica es sintetizar a partir de moléculas sencillas, moléculas complejas con consumo energético, y la catabólica es lo contrario, ¿verdad? De moléculas más grandes las hidrolizamos y se convierten en moléculas más complejas con consumo energético. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a estar aumentado en el paciente crítico? La fase catabólica, ¿verdad? Porque el paciente necesita energía. Entonces, el paciente crítico comparte estas características: un catabolismo acelerado, algo que conocemos como la famosa hiperglicemia de estrés, que es frecuente que se presenta en la UCI, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y otra cosa que tienen en común los pacientes críticos es la infección como una complicación frecuente, ¿verdad? Independientemente de si el paciente entró incluso por una cetoacidosis diabética o entró por un infarto, muchas veces se complican con una infección secundaria. En el paciente crítico vamos a recordar un poquito qué sucede. Como les decía, es una situación de estrés metabólico. ¿Y por qué se caracteriza este estrés metabólico? Un intenso catabolismo proteico. La proteína es, como les digo a los pacientes, así como el colmillo es el diamante de la boca, la proteína es el oro de nuestro cuerpo. O sea, tenemos que proteger esta masa muscular porque es lo que el paciente pierde y es lo que va a definir que el paciente presente todas este síndrome. Aparte, estas alteraciones metabólicas que presenta el paciente crítico en los primeros días de estancia hospitalaria va a hacer que sus necesidades energéticas y proteicas aumenten. Y el cuerpo, como les digo, evolutivamente no estamos preparados para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a movilizar todos los sustratos que podamos para compensar este requerimiento energético elevado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el paciente crítico? Una tendencia a la desnutrición proteica, un estado inflamatorio que se va a caracterizar por aumento de las citoquinas proinflamatorias. Incluso médicos que no trabajaban en UCI con el COVID-19 se hicieron expertos en las citoquinas proinflamatorias. La interleucina 6 se puso de moda como si era algo nuevo. Sabemos que muchos enfermos críticos se elevan esta citoquina. Por otro lado, la parte contrarreguladora está disminuida y hay una inmunosenescencia parecida a la que se presenta en el adulto mayor, que las células inmunológicas, como tienen una replicación rápida, si no hay suficiente energía, disminuye su proliferación y disminuye su funcionamiento. Incluso se ha visto, por ejemplo, que disminuye la proliferación linfocitaria y que en el caso de los neutrófilos, que son bactericidas por excelencia, disminuye su capacidad bactericida. Y aquí detenerme un poco. La hiperglicemia es fundamental para que esto pase. En presencia de hiperglicemia, todos los granulocitos, neutrófilos, basófilos y demás, incluso los macrófagos, no pueden captar ácido ascórbico. Y acuérdense que la vitamina C es importante para mantener los niveles adecuados de protección celular. Entonces, cuando hay estrés oxidativo, cuando estos neutrófilos no captan la vitamina C, ¿qué va a suceder? Va a haber una mayor tendencia a infecciones. Y esta es una de las causas por qué el paciente crítico, independientemente de la etiología por la que esté en UCI, tiene una tendencia a presentar infección. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, ¿verdad? Son los gráficos de que explican qué pasa en los primeros días, qué pasa en el tercer y séptimo día. Sabemos que la enfermedad crítica se divide en dos fases. Una fase aguda, que al mismo tiempo se divide en dos partes, el periodo temprano y el periodo tardío, y luego tenemos la fase tardía. El periodo temprano, que va entre las primeras 24 y 48 horas, es lo que conocíamos antes como la fase F, y el tardío es lo que conocíamos como la fase flow. En general, la fase aguda dura entre 0 a 7 días, y a partir del séptimo día ya podemos estar hablando en UCI de un paciente que ya es un paciente crítico crónico de la UCI. Antes se decía que a los 10 o los 14 días ya se consideraba un enfermo crítico crónico. Ahora alguna literatura habla que a partir del octavo día consideramos eso. Ahora, ¿qué opciones tiene el paciente una vez que pasa esa fase aguda? La que nosotros queremos, ¿verdad? Que se rehabilite, que entre en fase anabólica, se recupere, fallezca, es la otra opción, ¿verdad? Que evidentemente no queremos, pero cada vez vemos más aquel paciente que entra en la fase crónica, caracterizada por este famoso PICS, ¿verdad? Por este estado inflamatorio catabólico persistente que lleva a mi paciente a hospitalización prolongada. Entonces, recordando un poco, nos vamos a enfocar sobre todo en la fase catabólica porque en esta fase es a donde se da la mayoría de pérdida de masa muscular y acordémonos
que la piedra angular del síndrome de debilidad adquirida en la UCI es la pérdida de masa muscular. Eso es lo que lo define definitivamente. En la fase catabólica, fase flow, ¿qué va a pasar? Hay una movilización masiva de nitrógeno corporal. Acordemos que estamos hablando de a partir de las primeras 24, 48 horas, estamos primero en una etapa de hipodinamia y luego en la siguiente fase es una fase totalmente hipercatabólica. En esto, acordémonos que cada gramo de nitrógeno corporal que se pierde, que hacemos, ¿verdad?, nuestro balance nitrogenado, por cada gramo de nitrógeno corporal son 2 gramos de urea, ¿verdad? 6.25 gramos de proteína y 30 gramos de masa muscular. O sea, es significativo lo que significa perder nitrógeno en estos pacientes. Aparte, como acordémonos que el paciente tiene un requerimiento incrementado de energía, entonces cuando se acaban sus reservas energéticas principales, que es el glucógeno hepático y muscular, se activan vías alternas del metabolismo como la gluconeogénesis. Acordémonos de las clases de fisiología, en particular ahora la fisiología. La gluconeogénesis no es más que la producción de azúcar a partir de sustratos no glucídicos, como la grasa y las proteínas. En el paciente crítico, los aminoácidos se convierten en un recurso energético importante y este paciente puede estar excretando entre 20 a 30 gramos de nitrógeno en el día por la hiperutilización de la proteína. Entonces, el catabolismo proteico es definitivamente un hallmark de la enfermedad crítica. ¿Y qué pasa con la síntesis proteica? Hay un switch, hay un cambio. Disminuye la síntesis de proteínas funcionales, de proteínas estructurales y aumenta la producción de proteínas reactantes de fase aguda como la famosa PCR, ¿verdad? Que le medimos a la mayoría de nuestros pacientes. De forma considerable también los ácidos grasos se convierten en un recurso energético importantísimo para nuestro paciente. Entonces el paciente no solo pierde masa muscular, sino que también pierde masa grasa. Esto es solo para que veamos en cuanto a reservas energéticas de carbohidratos, porque si nos ponemos a ver también las reservas energéticas de grasa es otra historia. En el paciente Guyton, para los que estudiaron fisiología con ese libro, paciente de 70 kilogramos, vean cuánto tenemos de glucógeno entre hígado, músculo y glucosa, se convierten en 503 gramos, que son 2012 calorías. En un paciente joven, en un paciente deportista, en un paciente con buena masa muscular, se cree que puede haber un 10 a 15% más, unas 2.600, 2.700 kilocalorías. Cuando estamos en UCI, podemos quemar el triple de calorías que estando, solo para darles un ejemplo, que estando, por ejemplo, en medicina interna o incluso en una carrera. Vean qué interesante. En este artículo publicado por Wishmeyer, que a él le fascina hablar de este tema porque él mismo ha sufrido este síndrome de debilidad por tantas cirugías que le han hecho, hablaba de que una manera para medir cómo el paciente estaba perdiendo la capacidad de que su músculo se volviera anabólico era a través de ultrasonido y decían, lo que hacen, ustedes han oído hablar del Tour de Francia en bicicleta, que a estos deportistas se les hace una biopsia muscular y se ve cómo está el glucógeno en el músculo para ver cómo se tienen que recuperar. De hecho, muchas cosas de la nutrición clínica se las debemos a los deportes, porque para ellos hay presupuesto para investigar. Entonces, ellos lo que hacen es que a través de ultrasonido hacen una biopsia dirigida por ultrasonido y miran los scores del glucógeno muscular. La cifra va de 0 a 90. 90 es lo ideal. Lo ideal, lo óptimo es arriba de 70. Entonces vean que en un atleta bien descansado, el score de glucógeno muscular está ideal, 73. Vean en un atleta, en una persona sedentaria que está descansada, 65. Vean después de 2 horas y media de ciclismo intenso, baja 61. Después de un partido de fútbol, baja 56. ¿Y qué encontraban estos autores? Que en las primeras 48 horas en UCI, independientemente si eras joven, si eras adulto mayor, bajaba a 4 e incluso en pacientes estaba a 0. ¿Y qué pasa si se depleta todo el glucógeno muscular? El músculo va a entrar en autocanibalismo, va a empezar a usar su propia proteína para generar energía y va a perder la capacidad de volverse anabólico. Entonces, muchos autores hablan que se puede considerar la estadía en UCI como correr continuamente un maratón. Y nadie corre un maratón sin prepararse nutricionalmente por meses, y mucho menos sin comer después del maratón. Imagínense cuando dejamos a nuestros pacientes en ayuno. Entonces, como les mencionaba, el agotamiento del glucógeno muscular hace que el músculo pierda la capacidad para recuperarse, para volverse anabólico, por lo que les he repetido. La proteína se va a usar como fuente de energía y por lo tanto el músculo va a perder masa, pero también va a perder función. Y después vamos a ver otra cuestión importantísima en la pérdida de función, que no solamente es el músculo, también hay situaciones endocrinas y también hay alteraciones neurológicas a este nivel que hacen que esto suceda. El músculo es fundamental. Sabemos que juega un papel primordial para que el organismo pueda responder
Por eso aquellos pacientes atletas, los pacientes con gran masa muscular, tienen una reserva metabólica mucho mejor que cuando hablamos de un paciente geriátrico, un paciente crónico, que ya tiene una sarcopenia y que no tiene una reserva metabólica para enfrentarse a esta enfermedad. Entonces, durante el estrés, recordemos esto, la proteína se va a degradar, estos aminoácidos van a llegar entre la circulación, se van a ir a tejidos, órganos vitales, y acordémonos que la proteína no solamente tiene funciones estructurales, sino que también de la proteína depende la formación de anticuerpos, de enzimas digestivas, de neurotransmisores, etc. Entonces la proteína no solamente forma músculo, sino que tiene otras funciones incluso en la respuesta inmune, en la respuesta inflamatoria y demás. Entonces, ¿qué pasa con el recambio proteico cuando estamos sanos? Hay una homeostasis, que me fascina esa palabra, que es equilibrio. Hay una degradación de proteínas musculares, pero también hay una síntesis de proteínas musculares, entonces no hay pérdida. Cuando hay una enfermedad como el paciente crítico, hay una degradación de proteínas musculares que sobrepasa la capacidad de nuestro cuerpo para llegar a estar en equilibrio. No crean que se deja de sintetizar, porque sería falso decir que el paciente crítico no sintetiza una cantidad de proteína. De hecho, hay estudios que dicen que a partir del 7º día empieza a haber un equilibrio proteico y hay síntesis. El problema es que la degradación proteica sobrepasa la síntesis y por lo tanto hay pérdida de masa muscular. Les quería mostrar, porque me encantó cuando encontré ese artículo en el 2020, una manera un poco sencilla de entender qué es lo que está pasando. Sabemos que la fisiología puede ser abrumadora, pero ¿qué pasa? Hay alteraciones neuroendocrinas, hay un aumento del catabolismo, pesa más el catabolismo que el anabolismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una alteración en la estructura del músculo. De hecho, cuando se han hecho biopsias, los estudios en este sentido no son muy amplios por cuestiones éticas, porque es algún procedimiento bien invasivo para estar molestando todavía más a un paciente crítico. Pero aún así se ha visto que aparte de las alteraciones musculares propias, ¿verdad? De la pérdida de músculo, también hay necrosis, también alteración mitocondrial, también se ha visto que hay lo que conocemos como mioestatosis, que es infiltración de grasa en el músculo. Entonces vamos a ver que aumento del catabolismo altera la estructura del músculo, pero por otro lado, el paciente crítico también tiene cambios a nivel de la microcirculación. Entonces hay disminución de la entrega de oxígeno en estos pacientes y sabemos que en ausencia de oxígeno hay daño celular. Entonces también sufren las terminaciones nerviosas que llegan al músculo, sufren. Entonces el músculo no solamente pierde masa, sino que al haber menor inervación y menor respuesta motora, va a haber también atrofia. ¿Y qué sucede? También la disminución de oxígeno va a llevar a difusión mitocondrial, algo que se está estudiando hace años en el paciente crítico, de que una de las cuestiones que genera todas estas alteraciones y estrés metabólico es la difusión mitocondrial. ¿Qué pasa? Si hay disfunción mitocondrial, que es nuestra máquina para producir energía, hay disminución en la producción de ATP, también el estrés oxidativo que tiene el paciente crítico, que ya sabemos que aumentan los radicales libres, que aumentan las especies reactivas de oxígeno, todo esto aumenta todavía más la alteración mitocondrial. Por otro lado, la inflamación y la hiperglicemia también toman a esta mitocondria desprevenida, podríamos decir así, y generan mayor daño mitocondrial. Por otro lado, nuestro paciente crítico también tiene otras condiciones. Está inmovilizado, lo tenemos ventilado, lo tenemos sedado, etcétera. Entonces, la inmovilización, aparte de la pérdida que se está dando por este catabolismo, por esta proteólisis, me va a llevar a mayor pérdida de masa y me lleva a algo que se conoce como denervación funcional, que es súper complejo, pero tiene que ver con lo que les mencionaba, alteraciones en la microcirculación, con alteraciones mitocondriales, y algo fundamental es la famosa autofagia. ¿Se acuerdan cuando el que descubrió la autofagia, que era un japonés o un chino, se ganó el premio Nobel por esto? Sabemos que la autofagia es como un sistema de reciclaje, que nuestras células agarran las diferentes organelas que están destruidas, las descomponen y esta materia prima se vuelve a utilizar. En el paciente crítico hay una autofagia insuficiente, entonces se va acumulando en la célula productos de desecho y se va generando daño celular. Imagínense que ustedes tienen su casa que no pasa la basura en varias semanas, cómo se va a acumular de moscas, de insectos, etc. Entonces esas células se van dañando, se van llenando de toxinas y esto va provocando daño en la célula muscular. Por otro lado, se ha visto también en estudios bien específicos de fisiología que hay cambios. ¿Se acuerdan del potencial de membrana en reposo, lo de los 70 voltios y todo eso? Hay cambios en la entrada de sodio, de calcio y potasio que hacen que la célula no sea tan excitable. ¿Y qué es necesario para que el músculo se mueva? Que haya un estímulo nervioso, ¿verdad? Para que podamos contraer. Entonces, ¿cómo hay? Pérdida de masa muscular por la proteólisis.
hay disminución de la excitabilidad de la célula. Entonces, ¿qué va a haber? Hay menor capacidad de contracción del músculo y por lo tanto esto va a hacer que el músculo se vaya perdiendo. Vean qué interesante, en este artículo del 2020 habla de algunos aspectos metabólicos del desgaste del músculo y ellos dicen que podemos tener 3 fases. Podemos dividirlo pedagógicamente en 3 fases. La primera, en la etapa hipercatabólica, hipermetabólica, que hay una pérdida marcada de masa muscular porque hay una disminución de la síntesis proteica y un aumento del catabolismo. Entonces aquí se pierde, se altera el metabolismo muscular, se disminuye la masa muscular y se disminuye la fuerza. Pero ellos hablan que se ha visto que muchos pacientes, incluso a partir del 8º, 9º o 10º día de estar en UCI, empieza poco a poco a restablecerse el equilibrio proteico, a haber un poco de anabolismo y hay síntesis proteica. Entonces el músculo empieza lentamente a aumentar y vemos que lo primero entonces que se recupera es el metabolismo proteico y la síntesis proteica. Sin embargo, vean qué interesante, aunque esto sucede, la masa muscular poco a poco va subiendo, a pesar que el equilibrio proteico ya esté dado, pero vean que es lo último que se recupera, si acaso se recupera, es la fuerza. ¿Por qué? Porque el paciente no solo sufre miopatía, sufre también polineuropatía. Entonces la parte neurológica es importante. Y este es otro artículo que me encanta porque yo trabajo muchísimo con pacientes geriátricos, que diría que el 90% de mi consulta es geriatría. Vean qué interesante. ¿Qué pasa en el paciente críticamente enfermo? Sabemos que la sarcopenia es algo característico o algo muy frecuente que encontramos en el paciente adulto mayor. Y la sarcopenia conduce a mayor riesgo de caídas, riesgo de fracturas, de fragilidad y todo lo demás. Lástima que no se ve acá, yo luego les voy a dejar mi correo si quieren porque vale la pena revisar este artículo. Pero vean qué interesante. Vean qué interesante. Cuando tenemos un paciente joven frente a un adulto mayor y vemos el fenotipo del joven frente al fenotipo del adulto mayor, el paciente joven suele tener mayor masa muscular, suele tener una sensibilidad anabólica, ¿verdad? Recibe y responde bien frente a la hormona de crecimiento. Por otro lado, suele tener menos masa grasa, en teoría, ¿verdad? La actividad física suele ser mayor en una persona joven y la ingesta proteica se ha demostrado que es mayor. El adulto mayor, de hecho, va disminuyendo su apetito por las proteínas, falta de piezas dentales, el lentecimiento del vaciamiento, de la motilidad intestinal, todo esto hace que disminuya la ingesta. Entonces, en el fenotipo mayor tenemos la famosa miosteatosis, parecida a la esteatosis hepática, solo que grasa en el músculo, disminución de la masa muscular, de la capacidad funcional, resistencia a la insulina, suele haber resistencia anabólica. No es que el paciente adulto mayor no tenga hormona de crecimiento, porque todos tenemos, es simplemente que sus tejidos responden mucho menos. Entonces, si tengo este paciente con todas estas características, más la senescencia celular de todos los órganos, cardiovascular, renal, neurológicamente, todo este paciente tiene mayor senescencia. ¿Qué pasa cuando meto a uso a un paciente joven y a un adulto mayor? Ambos se van a enfrentar a lo mismo, ¿verdad? Una respuesta metabólica elevada, un estrés metabólico, un hipercatabolismo. Vamos a tener todas estas hormonas que generan, que son procatabólicas, la disminución del anabolismo, la resistencia anabólica, la desnutrición iatrogénica, que quisiéramos que no exista, pero todavía existe. Entonces podemos decir que el adulto joven tiene un paraguas que se conoce como reserva metabólica para hacer frente, tiene masa muscular, tiene mayor capacidad de curarse y regenerarse más rápidamente. En cambio, el adulto mayor no tiene esto. ¿Para qué les presento esto? Porque se han comparado poblaciones jóvenes versus un adulto con la misma patología. El paciente adulto joven por lo general entra con una buena cantidad de masa muscular, evidentemente estando en UCI pierde masa muscular, incluso puede llegar a estar sarcopénico, pero con una intervención nutricional y de fisioterapia agresiva puede llegar a la misma línea de base que estaba antes. En cambio, como el adulto mayor ya entra con sarcopenia, ya entra con una reserva metabólica comprometida, pierde tanta masa muscular que es casi imposible que regrese a su etapa como estaba antes de entrar a UCI. ¿Por qué les digo esto? Porque a todos tenemos que tratar de prevenir el síndrome de debilidad adquirido en la UCI. Pero si tenemos a un adulto mayor o un enfermo crónico o un obeso, son las 3 poblaciones de mayor riesgo. Los obesos suelen ser sarcopénicos, el adulto mayor suele ser sarcopénico y el enfermo crónico también. Entonces, ¿cuál es la triste realidad del paciente crítico? Se van desgastando sus depósitos proteicos, desgaste de los depósitos lipídicos, compromiso de la síntesis proteica, alteración en la respuesta inmune que nos lleva a desgaste y desnutrición, que me aumenta la morbimortalidad,
me altera la cicatrización, me incrementa el riesgo de lesiones asociadas a la dependencia, como las lesiones por humedad, las lesiones por presión, incluso las lesiones por dispositivos, por el tubo que tenemos en la garganta, incluso al adulto mayor, ustedes han visto que un simple catéter le genera una lesión por esta disminución de la capacidad de reponerse. Si el paciente sobrevive, todo esto que estamos hablando, sobrevive al PICS, ¿verdad? A este estado persistente de inflamación y catabolismo, lamentablemente se va a producir otro PIC que se conoce como Post-Intensive Care Syndrome, que es el síndrome de poscuidados intensivos, y dentro de ellos, uno de los más debilitantes es el síndrome de debilidad adquirida en la UCI. No solamente existe eso, también el delirio es algo muy común en el paciente crítico, y una vez que el paciente sale, muchos pacientes me dicen, tengo pesadillas, todavía escucho tengo sueños que recordaba cuando estaba en la UCI. Ustedes saben lo que es estar 24 horas al día por más de 5 días con esa luz, o sea, con la luz, el ruido, eso no es nada fisiológico. Entonces, aparte del síndrome de debilidad adquirido en la UCI, también la parte emocional es importante. Entonces, este síndrome de debilidad adquirido en la UCI está completamente relacionado con pérdida de masa muscular. ¿Cómo lo podemos definir? Sencillo. Es una debilidad clínicamente detectada en pacientes críticamente enfermos cuando no hay otra etiología que justifique su presencia. Muy bien. Vean las estadísticas. 33% de todos los pacientes con ventilación mecánica que hayan tenido más de 3 días de ventilación mecánica van a presentarlo. Hasta el 50% de los pacientes que permanecen en UCI durante una semana van a presentarlo. De 17% de masa muscular se puede perder en los primeros 10 días. Yo tengo como un año tratando de aumentar 5% de masa muscular y no he podido. ¿Se imaginan perder 17% en una semana? 50% de todos los pacientes ingresados con sepsis. Los pacientes sépticos son de los pacientes que tienen más mayor riesgo de presentar este síndrome. Y en pacientes quemados, estudios indican que se puede perder hasta 1 kilogramo de masa muscular por día. Y eventualmente el paciente puede recuperar este peso, puede recuperar lo que perdió, pero lo recupera en forma de grasa, no en forma de músculo. Entonces vamos a ver que la pérdida de masa corporal magra, tanto hueso como músculo, empieza desde la etapa temprana de la agresión. El grado de pérdida de tejido magro se va a corresponder casi que directamente con el grado de debilidad, con el grado de fragilidad. Y en este caso vamos a ver que pacientes jóvenes que estuvieron en UCI por tiempo prolongado van a tener síndrome de fragilidad como si fueran un anciano. Enlentecimiento de la marcha, disfagia, van a tener incluso complicaciones para vestirse, para bañarse y demás. Vean cómo se va dando la pérdida. Primero se pierde la masa muscular esquelética, luego se pierden las proteínas estructurales, luego se van perdiendo proteínas funcionales, luego se deteriora la cicatrización, ya la respuesta adaptativa es inexistente, se disminuye la respuesta inmune y los pacientes suelen morir por falla multiorgánica cuando hay una pérdida severa. Este es un artículo del 2009 que aunque es viejito me encanta, porque nos hace que valoremos lo que significa la masa magra, lo que significa el músculo. Vean que un paciente con una pérdida del 30% ya está muy débil para sentarse, aparecen las lesiones por presión y el paciente fallece por lo general de neumonía. Si el paciente con debilidad adquirida en la UCI lo tenemos todavía hospitalizado, neumonía va a ser la complicación por la que van a fallecer, porque esta debilidad no solamente de los miembros inferiores y superiores, hay también una alteración en el diafragma, hay una alteración en los músculos intercostales, en los músculos accesorios de respiración como el esternocleidomastoideo, entonces los pacientes no pueden expectorar. ¿Y a cuántos de ustedes que trabajan en UCI les ha pasado que ya el DMB dejó la indicación de extubar porque todo está perfecto, la gasometría está bien, el paciente tiene automatismo respiratorio, ya lo tenemos en el programa de retiro de ventilador mecánico, el paciente lo tenemos casi que sin sedación, lo tenemos ya prácticamente, el ventilador está trabajando un momento él y el paciente, quitamos el tubo, quitamos el ventilador y a las 5, 6, 7 horas nos llaman que el paciente está taquipnéico, que está cianótico, que tiene dificultad para respirar y tal vez era un paciente que tenía 10 días de estar en UCI ventilado y luego tenemos que hacer una tráqueo porque ya no podemos poner otra vez el ventilador en tubo interno. Y nos preguntamos qué pasó, no había lesiones pulmonares, no había lesión neurológica, el paciente estaba bien, pero si hay una debilidad muscular, el paciente no va a tener fuerza para elevar su caja torácica y esto va a llevar a agotamiento y el paciente simplemente no va a poder respirar. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta este síndrome porque pasa sumamente frecuente. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber con este síndrome? Sabemos que nos aumenta la mortalidad en UCI y en los hospitales,
me aumenta el tiempo de hospitalización en UCI y en sala general, me aumenta los costos, me aumenta el tiempo de ventilación mecánica, me aumenta las fallas en la extubación, como el ejemplo que les estaba dando antes, y nos lleva a la famosa disfagia, que es el enemigo silente del paciente crítico. Le damos de alta y no vigilamos por disfagia, y luego el paciente tiene dificultad. Las complicaciones a largo plazo, mayor mortalidad después de salir de UCI. Se habla que estos pacientes tienen hasta un 48% mayor riesgo de fallecer en el primer año post-UCI. Y muchos de ellos no les damos de alta a la casa. Estos son estudios hechos en Estados Unidos. En Nicaragua no tenemos, como que no le voy a dar de alta a la casa y le voy a mandar, o le das a la casa de alta o le das medicina interna, no tenés otra opción. Pero en estos países aumentan las altas hacia estas facilidades para rehabilitación. Muy bien. Y aumenta evidentemente el tiempo de rehabilitar. Lo más triste para todos los que hemos trabajado en UCI y que hemos trabajado post-UCI, ¿verdad? En mi caso ahorita que yo trabajo en privado, me llaman solo para calcular parenterales o enterales y a veces me mandan el paciente cuando sale de UCI. Es triste ver que el paciente comer, bañarse, vestirse, peinarse, el control de esfínteres, incluso en gente joven, son incapaces de llevar estas actividades cotidianas de manera sencilla y a veces pueden tardar hasta un año para recuperarse completamente. Entonces ahí la pregunta es, cuando realmente estamos sacando sobrevivientes o víctimas de la UCI. Y otra cosa que no quería dejar de mencionarles, acordémonos de la disfagia sarcopénica, no solamente en el paciente adulto mayor, mucho paciente joven que estuvo encamado, y no es por el tubo, no crean que es porque tuvo el tubo, es por la disminución de la masa muscular y de esta inervación funcional que les mencionaba. Entonces, la disfagia es algo que tenemos. Todo paciente que estuvo en UCI por lo menos una semana hay que mandarlo. No sé en Panamá quién lo hace, en Nicaragua es el fonoaudiólogo o el otorrino. Hay que mandarlo para que les revise, porque a veces nadie piensa que el paciente tiene disfagia. Lo sacas de UCI, le quitas la sonda y lo mandas a medicina interna a que trate de comer. El paciente no come ni alcanza los requerimientos porque tiene miedo de tragar. Me encantaba esta caricatura que decía, ha estado 10 días en la UCI sin moverse, ¿cómo podemos prevenir? Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta? Primero, saber que hay factores de riesgo no modificables. Enfermos muy graves, COVID-19 de forma severa, politraumatismo, paciente quemado, paciente de una cirugía mayor por cáncer, todos estos pacientes que tienen una enfermedad crítica severa, que tienen falla multiorgánica, que tienen una ventilación prolongada, son pacientes que sí, casi que sí van a presentar este síndrome de debilidad entre más tiempo permanezcan en UCI. Ser mujer, lamentablemente, porque tenemos menos testosterona y tenemos menos masa muscular por nuestra misma biología. Entonces, ser mujeres en UCI tienen mayor riesgo de presentarlo y evidentemente la edad, personas mayores de 65 años. ¿Cuáles de los factores, según la evidencia científica, podemos modificar y que mejoran o previenen la presentación de esto? La hiperglicemia es fundamental. Mantener un buen control glicémico en el paciente. Vemos que ahora ya no queremos controles tan estrictos para no caer en hipoglicemia. 150, 180 son valores normales. En cuanto a la nutrición parenteral, pacientes bien nutridos, sin riesgo nutricional, podemos prolongar más el tiempo antes de iniciar la nutrición parenteral. ¿Y en quién la vamos a iniciar temprano? En el paciente desnutrido con riesgo nutricional que no tolere bioral o enteral, pues en este paciente sí vamos a usarla. Algunos medicamentos, el uso de corticoides de manera no controlada o como podríamos decir, de manera indiscriminada. Los corticoides también cambian la proliferación celular, también cambian la masa muscular. El uso de betagonistas, pero ni modo, a veces tenemos que usar epinefrina, no epinefrina para tratar al paciente, evidentemente, pero se ha visto que el uso de esto, más allá de lo necesario, también aumenta el riesgo y evidentemente la inmovilidad. En Japón, nunca he ido, pero he visto videos de UCI, tienen en la camilla, en algunas UCIs, como unos pedales de bicicleta en que le amarran el pie al paciente y lo encienden para que el paciente se esté moviendo. Porque acordémonos que nunca vamos a sintetizar músculo solo con proteína, tenemos que generar movilidad. Su ideal sería tener o al familiar o a alguien que pueda estar moviendo al paciente. Luego el doctor Wishmeyer, que es una de las personas que más ha estudiado estos, propone este protocolo que se llama el AB hasta G de la recuperación y es tratar todos los días de que el paciente, hacer esta prueba de si el paciente puede respirar por sí mismo, si lo podemos despertar, si lo podemos tener menos sedado. Por otro lado, escoger una sedación ligera, evitar las benzodiazepinas para en el momento que decidamos poderlo sacar más rápido de ahí. Monitorizar el delirio, que es algo que se da muy frecuente en el paciente crítico, movilizarlo tempranamente y el ejercicio, por eso a veces entre menos cables el paciente tenga, si podemos evitar que esté con parenteral y que esté con oral o enteral,
va a facilitar la movilidad, tratar de alcanzar una meta calórica y proteica de manera adecuada, ya vamos a hablar de esto, y tratar de ganar función muscular. En estos países lo que hacen, como les digo, es tener estas máquinas que mueven los pies, y en otros se están estudiando, pero más para ensayos clínicos, todavía no se usa como una práctica general, es la estimulación eléctrica del músculo para promover la contracción muscular. Entonces, siendo nutrióloga, yo les voy a hablar de cómo la terapia médica nutricional nos puede ayudar a prevenir este síndrome. Primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para entregar la nutrición apropiada a nuestros pacientes para mejorar los resultados? Ya ustedes saben que ahora ya se habla de la hipoalimentación permisiva, tratar de entregar menos calorías en la fase aguda, entre 15 kilocalorías kilo día, lo que conocemos como nutrición trófica, que va entre 400 a 500 calorías por día en un adulto, pero mientras brindamos un suministro óptimo de proteína entre 1.2 a 2, vamos a ver qué pasa con los estudios que se están haciendo, el EFO creo que se llama, creo que ustedes están participando, Dominicana también, Honduras, Guatemala. Vamos a ver a qué conclusión llegan en cuanto al aporte proteico. Ahora, reducir la entrega de calorías en la fase aguda no es aplicable para algunos pacientes. Un paciente con cáncer que lo metiste a quirófano para quitar una parte del colon y se complicó, lo tuviste que meter a UCI, es un paciente que ya está desnutrido, que ya está depletado, que no te vas a quedar 3, 4 días dándole hipoalimentación, ¿verdad? Que lo vas a estar nutriendo con nutrición trófica. En estos pacientes tenés que avanzar más rápido porque no tienen la reserva metabólica para hacer frente a esta enfermedad. Por otro lado, se ha visto que los pacientes de alto riesgo, como el ejemplo que les decía, paciente con cáncer, un paciente geriátrico, un paciente con falla orgánica, renal, hepática, pulmonar, aquellos pacientes con este riesgo nutricional que no recibieron una buena adecuación calórica en la primera semana tienen mayor mortalidad. ¿Qué significa adecuación calórica? El hecho de que el primer día de 15 y tal vez el siguiente día suba a 20 y después a 22 y llegar a 25 y no me quedo por la eternidad dándole una baja adecuación a su meta. Si yo dije a este paciente, su meta son 30 kilocalorías por kilo de peso al día, tengo que tratar en las primeras 72 horas o los primeros 5 días por lo menos alcanzar un 80% si el paciente es de peso. Conocen que yo la guía de Aspen, no sé si pronto ya van a cambiar estas guías, hay un montón de estudios, yo creo que es hora de que cambien. Pero bueno, por ejemplo, los pacientes sépticos podemos iniciar con nutrición trófica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes sépticos van a estar con aminas y hay un cierto temor a dar nutrición con aminas vasoactivas, aunque sabemos que con dosis menores a 0.3 microgramos por kilo, cuando estamos usando un solo fármaco, podemos usarlo de manera conservadora. Entonces, la idea es dar baja caloría en los primeros días, pero con un alto aporte de proteína. Este es un artículo del 2017 que habla de cuánta proteína y qué tipo de proteína debe usar en el paciente crítico. Sabemos que el objetivo central de la terapia médica nutricional es proveer cantidades óptimas de proteína dietética para que el paciente pueda entrar en la fase anabólica. Es importante que este proceso se dé de la manera más eficiente. Si no se da de la manera más eficiente, se considera un desperdicio metabólico. ¿Y qué es una manera ineficiente? Si el paciente ya tiene 7 días en UCI y sigo dando 15 kilocalorías por kilo de peso al día y 2 gramos de proteína, el paciente que tiene una alta demanda energética va a usar su proteína como energía y se va a desperdiciar esta proteína. Entonces, ese es un desperdicio metabólico porque la proteína que se debería estar usando para cuestiones funcionales y estructurales se está utilizando como energía. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Cuánto es la cantidad de proteína que prescribí, pero cuánto es la que realmente el paciente está ingiriendo? Son preguntas importantes. ¿Cuál es la proporción de los otros macronutrientes en la dieta? ¿Cuánto estoy dando de carbohidratos? ¿Cuánto estoy dando de grasas? Tomar en cuenta el propofol. Acuérdense que esas calorías no nutritivas como el propofol, la dextrosa, el propofol tiene grasas, tiene lípidos. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es quitar esa pantalla. Gracias. Entonces, tomen en cuenta las calorías no nutritivas. Hay que medir lo del propofol, hay que medir cuánto se está dando de dextrosa para saber que realmente cuánto estamos dando de energía a través de los otros macronutrientes y no solo de la proteína. Algo importante es el valor biológico, la calidad de la proteína. En paciente crítico, busquemos proteínas de alto valor biológico que tengan todos sus aminoácidos esenciales y no esenciales en su cadena. Y por otro lado, la funcionalidad del tracto gastrointestinal. Paciente que no esté tolerando bien la alimentación, pues podemos escoger fórmulas semielementales o elementales que entregue la proteína en forma de aminoácidos. Y en conjunto,
de aminoácidos extracelulares e incluso escoger aminoácidos que se convierten en condicionalmente esenciales como la glutamina y la arginina. ¿Cuánto es lo que sugiere este artículo? Entre 1.2 a 2 gramos por kilo día. Incluso dicen que puede ser un poco mayor en paciente quemado. Esto es controversial. Se habla que entregar más de 2.5 no tiene ningún beneficio. Algunos dicen que 2.5 podría ser el límite. Otra cosa importante. Una vez que hemos dicho la meta calórica de este paciente es 25 o 30 kilocalorías por kilo de peso al día, hay que ir aumentando poco a poco. Se ha visto que por cada 25% extra que nosotros damos para acercarnos a la meta en la primera semana de estancia en UCI, disminuye la mortalidad, disminuye las complicaciones una vez que el paciente sale de UCI y mejora la calidad de vida a los 3 meses de ingreso a la UCI. Ya para ir concluyendo, vamos a resumir con algunos artículos importantes en cuanto a esto. Este es un artículo que me encanta leerlo, deberían de leerlo todos los que trabajan en UCI, que es el metabolismo proteico y los requerimientos en el paciente crítico, porque está muy bien escrito, muy sencillo, te habla muy bien de qué pasa con la proteína, cómo se destruye, cómo se sintetiza, qué pasa con la autofagia, qué pasa a nivel mitocondrial, qué pasa con el estrés oxidativo, está muy bien escrito. Entonces, ellos hablan de que lo que más influye en esta sarcopenia o la fragilidad adquirida en la UCI es evidentemente la proteólisis, la resistencia anabólica, entre ellas la resistencia a la insulina. Acordémonos que la insulina no solo ayuda al metabolismo de carbohidratos y grasas, también es importante para la síntesis proteica. No sé si recuerdan cuando en unas épocas se puso de moda que los atletas se pusieran insulina, ¿verdad? Para mejorar el anabolismo, y esto llevó a un montón de otras complicaciones, pero pues la base la entendían. También el aumento de hormonas procatabólicas, de citoquinas inflamatorias, el desuso que el paciente crítico está sometido, la desnutrición iatrogénica y la resistencia anabólica nos van a llevar a este síndrome. ¿Cómo podemos resumir la entrega de calorías? Este es un artículo que también está muy bien estructurado, cómo podemos dar la alimentación. En el primer día de estancia en UCI damos el 25% de los requerimientos, en el segundo día ya podemos ir dar la mitad, en el tercer día 75%. Acuérdense que esto es escrito, ¿verdad? Es una guía, porque no se comportan así de bien los pacientes, de que el 25 al siguiente día aumenta el 50, pero es una idea. Ahora, en los pacientes, después de la primera semana, ¿qué tenemos que hacer? La ideal sería, ustedes tienen calorimetría acá, tienen calorímetro, no, ¿verdad? En un lugar, entonces no. En la mayoría de los países de Latinoamérica no tenemos calorímetros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo en lo particular no uso ecuaciones predictivas, prefiero la fórmula del pulgar, 30 a 25 kilocalorías por kilo de peso al día, y a eso le saco el porcentaje de adecuación. Una vez más, en esta etapa, a partir del cuarto día, por lo menos estar dando 1.3 a 1.5 gramos por kilo de peso de proteína, ajustar con las calorías no proteicas, acuérdense del propofol, de la glucosa y todo eso. Ahora, ¿qué hacemos una vez que el paciente entre en etapa anabólica? Damos hasta 30 kilocalorías kilo día. Si hay calorimetría, damos el 130% de lo que nos había dado el calorímetro o el 125% de la ecuación predictiva. Ya se supone que en esta etapa alcanzamos los 2 gramos por kilo de peso de proteína. Algo importante es no remuevan esos tubos de alimentación enteral tan precozmente, porque pasa que el intensivista o la gente que trabaja en UCI tiene mucha experiencia en la alimentación enteral, pero a veces, bueno, les pongo el ejemplo de Nicaragua, pero después lo pasas a medicina interna o a cirugía, inmediatamente quitan el tubo y le mandan la dieta y el paciente no come y piensan que está comiendo porque lo tienen escrito. Entonces no desteten tan rápido la nutrición enteral a su paciente. Y una vez que le den alta, hagan lo que hace neo y lo que hace pediatría. Hay que darle seguimiento por consulta externa, hay que suplementar al paciente con proteína, con un suplemento alto también en calorías, por lo menos 3 meses después del alta en todo paciente que tuvo más de 7 días en la UCI. Ahora, esta es la pregunta. ¿Ustedes creen que la entrega de nutrición óptima es suficiente para optimizar la calidad de vida después de la UCI? Es necesaria, pero no es suficiente. Evidentemente, solamente con nutrición sería ingenuo de nuestra parte creer que vamos a quitar el síndrome de debilidad adquirida en la UCI, que vamos a mejorar la calidad, es suficiente, pero como única intervención no es suficiente. El problema es que en mi país ni siquiera usan esa intervención. O sea, no es que no es suficiente, es que al paciente lo dejan 5 o 7 días en ayuno sin ningún motivo. Algunos autores hablan de agentes anticatabólicos, se han hecho estudios de niños quemados que se les dan dosis de propranolol, 10 miligramos, 20 miligramos, y que esto mejore el anabolismo. Se han usado también, copiándolo de los deportistas, anabólicos como laxandolones, se dan 2.5 miligramos 4 veces al día sin sobrepasar 20 miligramos.
Hay que ver qué dicen estudios más nuevos. Hay uno ahorita que se está recabando la información. Y evidentemente el ejercicio físico es indispensable. Y si pudiéramos a todos nuestros pacientes críticos medir la vitamina D, es más, yo a todos mis pacientes se les mido. Hay una pandemia de hipovitaminosis D que me ha hecho cuestionarme si realmente eso deberían de ser los niveles séricos de vitamina D, porque no hay paciente mío que no tenga baja la vitamina D entre 12 y 19. Entonces hay que suplementar. Y en el paciente crítico, la vitamina D se baja por muchas causas. Acordémonos que la vitamina D tiene funciones hormonales, incluso interviene con el estado de ánimo, con el humor y demás, entonces es importante suplementar. En el futuro, ¿en qué nos vamos a concentrar? Una nutrición óptima, una nutrición adecuada, óptima, agentes anticatabólicos, de repente podemos usar algún agente anabólico, fisioterapia, pruebas de masa muscular que son costosas, ¿verdad? La más barata que podríamos tener es un ultrasonido al pie de la cama. Creo que aquí en Panamá varias veces se han dado cursos de eso, ¿verdad? Porque de Guatemala han venido. Y con el objetivo de crear más sobrevivientes y menos víctimas. Me acuerdo cuando yo trabajaba en UCI, suena terrible, no sabía lo que sé ahora, pero lo que me importaba era que el paciente no se muriera en UCI, porque yo era la jefa del programa de sepsis y de neumonía asociada a ventilador. Entonces yo no quería que mis estadísticas subieran, pero nunca nos preocupábamos de qué pasaba con el paciente cuando se iba a su casa. O sea, se le daba una vez seguimiento por consulta externa y hasta ahí. En los que sí dábamos seguimiento por 5 meses era en neonatología y pediatría. Entonces, es importante acompañar al paciente una vez que sale de UCI, si no somos nosotros el internista o el cirujano que lo está viendo, porque muchos pacientes quedan con una calidad de vida totalmente deteriorada. Como conclusiones, no disponemos de tratamientos eficaces en la actualidad para totalmente prevenirlo, revertirlo. Lamentablemente, incluso aunque usted sea joven y tenga buena masa muscular, si estuvo más de 10 días en UCI, probablemente se va a tardar hasta 1 año en recuperar su anabolismo, y si usted fue un paciente quemado, puede tardarse hasta 5 y puede ser en otros casos que nunca lo recupere completamente sin una intervención agresiva. ¿Qué es lo que se habla? Que tal vez evitar la hiperglicemia, posponer la nutrición parenteral en pacientes a los que se pueda, que no tengan riesgo nutricional. Evidentemente, los que tengan riesgo nutricional no nos podemos dar el lujo de esperar 5 o 7 días sin darle nada al paciente. La movilización temprana, para esto hay que disminuir un poco la sedación para estar listos para mover al paciente. Podría ser una vía prometedora para prevenirla. Y sabemos que al fin y al cabo los pacientes críticamente enfermos tienen un riesgo altísimo de tener este síndrome de debilidad adquirido en la UCI, paciente ventilado por más de 48 horas o paciente en UCI, aunque no esté con ventilador, que haya pasado por más de 7 días en la UCI, tiene un altísimo riesgo de tenerlo. Lamentablemente tiene resultados negativos a corto y a largo plazo y muchos de nuestros pacientes no se recuperan. Y les dejo la mnemotecnia de uno de mis profesores favoritos cuando estudiaba medicina, que nos enseñaba a evolucionar el expediente clínico, el SOAP, ¿se acuerdan? Subjetivo, objetivo, avalúo y planes, que uno feliz de la vida evolucionando, más no sabía que el resto de la vida uno iba a estar haciendo eso, pero cuando era estudiante era tan bonito evolucionar y poner el nombre. Entonces él decía, así como el SOAP lleva un orden, ¿verdad? El subjetivo, objetivo, avalúo y planes, los planes tienen que llevar un orden. Y él decía, los planes empiezan con la A de alimentos, seguido por medicamentos, exámenes y notas. La A, me decía él, no es de ayuno, ni es de ni de dejar al paciente en NDO, la A es de alimentos. Y curiosamente este señor era un cardiólogo, pero él hablaba, hay que darle de comer al paciente. Y aunque no se pueda siempre, si lo tenés como prioridad, por lo menos lo vas a pensar, por lo menos vas a diagnosticar el estado nutricional. Pero si no lo tenés como prioridad, va a salirte automático poner el NBO. Había una nutricionista en el hospital donde yo trabajaba que decía que los médicos que trabajamos en intensivos teníamos 2 palabras favoritas: no hay cupo y NBO. Entonces tratemos de que, o no es paciente de UCI, no tiene los criterios para UCI. Tratemos de quitarnos la idea de que todo paciente crítico tiene que estar en ayuno. Alimentemos a nuestros pacientes cuando se pueda, basándonos en la evidencia científica, y aunque la alimentación óptima no va a ser suficiente para prevenir todo esto, sí es una herramienta importante, por lo menos para atenuar su aparición. Les dejo mi correo si algún artículo les parece interesante. Yo con muchísimo gusto se los puedo compartir. Y muchísimas gracias. Si tienen preguntas, estoy a la orden. Igual para la gente de Zoom.